Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Jesús Silva, abogado, doctor en Derecho Constitucional de este país. ¿Es constituyente usted? No me postulé, No me postulé. ¿Por qué no se postuló? porque fue una elección atípica de solamente chavistas, no participó la oposición y preferí no competir con mis camaradas. Pero tú no eres oposición. Por eso, para no competir con mis propios camaradas, preferí quedarme al margen de lo electoral, contribuir más con la escritura y la ¿Qué propuesta. reflexión tienes tú sobre esa constituyente al final, después de tomar esa decisión? Pienso que de alguna manera la prioridad más que los candidatos es el conjunto de propuestas que se presenten y la gestión que desarrolla la propia constituyente, que debe administrar el inmenso poder que posee. Pero si tú te hubieras lanzado, tenías oportunidad de hacer tus propuestas, ¿no? Como decía la propaganda, ¿no? Evidentemente, esa es una trinchera a lo interno, pero creo que también desde lo interno, eso que llaman el chavismo de a pie, el poder popular, puede contribuir. Ajá. Hablando del chavismo de a pie, ¿está caminando ese chavismo? Creo que sí. Está avanzando. Yo creo que sí, pero avanza con músculo propio, no por una directriz superior. Creo que el pueblo venezolano y ese chavismo de las bases ha adquirido conciencia. Estos 4 meses de confrontación violenta en las calles ha despertado el espíritu de conservación del chavismo. Si bien es cierto, no estamos felices con la situación económica, creo que explotó una situación peor, que ha sido la del terrorismo, la de la violencia en las calles. Y frente a esa propuesta, mucha gente ha acompañado esta constituyente, que es un instrumento que puede servir para muchas cosas, entre esas cosas la paz. Ajá. Puede haber paz en un país que no tiene alimento, que tiene problemas con su moneda, que eso que llaman el innombrable se dispara todos los días y eso afecta los precios y hace más difícil la sobrevivencia del venezolano. Evidentemente que los problemas económicos no favorecen a la paz, pero para resolver esos problemas económicos se requiere que las calles no estén llenas de terrorismo guarimbero. Bueno, ya es eso que viene ahora. Bueno, hay un mensaje difuso de la oposición. Unos partidos hablan de ir a elecciones y otros partidos siguen convocando a trancazos, a marchas, a más protestas. Ojalá se pongan de acuerdo. Y yo creo que cualquier país para salir adelante requiere que cese la violencia y entonces con una corresponsabilidad, con el concurso de todos los factores, atender la crisis económica. ¿Tú crees que es posible un encuentro entre los factores de la confrontación? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Esa paz o ese entendimiento entre los polos, entre las cúpulas de oposición y de gobierno, requiere concesiones recíprocas. Mientras se maneje esa modalidad de suma cero, de todo o nada, de aplastar al contrincante, será muy difícil. Ojalá la constituyente, implementada de forma sabia, sin abusar del poder inmenso que posee, sino administrando correctamente el poder, pueda fomentar ese entendimiento nacional. Aunque la oposición o la cúpula de la oposición no esté dentro de la constituyente, yo creo posible que comisiones o subcomisiones de la constituyente se reúnan con factores de la oposición en sus diversas expresiones, porque la MUD no es toda la oposición, es un sector de la oposición. ¿Tú vas a ser candidato a las gobernaciones? Yo he tratado de mantenerme al margen de lo electoral. Hay muchas miserias humanas dentro de la izquierda. Ajá. Y de los ataques, de las rencillas. Y el hecho de que yo no me meta en lo electoral no me inmuniza de eso, pero de alguna forma me permite protegerme parcialmente de eso y pensar con más libertad y hablar con más libertad. ¿Te sientes víctima de esa miseria humana? Yo creo que hay sectores de la izquierda que han sido de alguna forma vetados, total o parcialmente, por sus opiniones críticas. Tampoco me sumo. En algún momento lo he vivido, por supuesto, y en otras oportunidades que hemos conversado lo he manifestado y lo ratifico. Pero no me identifico
con eso que llaman el chavismo crítico, que creo que se convirtió en un instrumento de la oposición para hacer algo que yo denomino como el trabajo sucio, servir como tontos útiles. ¿Tú crees? ¿Tú Obviamente, crees que Nimen Evan es una persona que puede prestarse a eso? bueno, no quiero hacer la cuña publicitaria para individuos, Ajá. pero como masa, como movimiento, yo creo que ese mal llamado chavismo crítico son desertores del chavismo y fracasaron. Sobre todo por la inmensa diferencia o contraste que hay. Cuando ocupaban cargos, todos aplaudían como focas incondicionales y ya no estando en los cargos, entonces se vuelven feroces críticos. Yo me he mantenido crítico sin nunca caer en la trampa de los Ok. cargos. Tenemos que ir a un receso, regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, Jesús Silva, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Santa María. Ah, Santa María, ok. Hay una polémica en este momento en la cual participan algunos constituyentes. Tú eres doctor en Derecho Constitucional. Algunos critican la forma como fue sacada del escenario o destituida la fiscal general de la República. ¿Y cuál es el argumento? El argumento dice que la defensa es sagrada en cualquier grado y estado del proceso, y que a la fiscal no se le dio derecho a irse a defender a esa asamblea antes de su remoción. ¿Tú qué piensas como abogado constitucionalista? Yo creo que el peor de los delincuentes merece el debido proceso, incluyendo el comegente, incluyendo Charles Manson, incluyendo la fiscal. Realmente creo que su conducta fue muy dañina. Más allá de sus discursos y de su diatriba política, el hecho de no cumplir con el artículo 285 de la Constitución, llámese ejercer la acción penal por los crímenes, fue nefasta para el país. No acusó a los terroristas, a quienes matan, a quienes queman, a quienes destrozan bienes, a quienes intimidan y generan barricadas. Eso fue la mayor falta. Ahora, se celebró un antejuicio de mérito en contra de esta funcionaria. No llegó a su etapa culminante porque el poder constituyente, que tiene unas funciones y poderes superiores a los poderes constituidos, tomó una decisión. Pero se transitó un camino procesal que inició con ese antejuicio de mérito y hubo una serie de pronunciamientos judiciales. Ella fue citada para defenderse, no quiso comparecer por voluntad propia, de modo pues que yo no lo califico como una ausencia de debido proceso, sino como un proceso judicial que tuvo una etapa temprana y que luego culmina con una decisión del poder constituyente. Pero la pregunta es, en ese momento el llamado poder constituyente no tenía la potestad para llamar a la fiscal a su defensa justamente en ese escenario. Esa era una opción, Ajá. pero no era un derecho subjetivo de la fiscal. Recordemos que el artículo 347 dice que entre los objetos de la constituyente está transformar el Estado y tiene esa posibilidad de hacerlo por la vía ejecutiva sin requerir aprobación de ningún otro poder. O sea, no hay controles y contrapesos para la constituyente. ¿Qué significa esto? Transformar el Estado le permite a la constituyente remover a jefes de instituciones públicas que a juicio de la constituyente hayan incurrido en faltas. Bueno, ¿y qué viene ahora? Tú eres candidato a fiscal, ¿no? No voy a postularme a ningún cargo, creo en el poder popular Ajá. y entre varias propuestas que vengo desarrollando como estudioso del derecho constitucional, yo quiero proponer la instauración del sexto poder en Venezuela, el sexto poder. ¿Cuál es? Y ese sexto poder, que todo el mundo lo menciona, pero que hace falta tomarlo en cuenta mucho más, es el poder popular. Que las formas de No organización del existe. pueblo existe como un abstracto.
tiene que haber formas de organización popular que tengan la posibilidad Cuando de se tomar habla del decisiones poder, vinculantes. cuando se habla del poder originario, ¿es que están hablando? Ese poder originario es los 30 millones Es que de... invoca el presidente de la República. Y el que Claro, invoca la Asamblea Constituyente. fíjese, ese es un punto muy interesante. Ajá. El poder originario es del pueblo. El pueblo son 30 millones de venezolanos. Ajá. Luego tenemos unos 20 millones inscritos en el registro electoral que jurídicamente hablando votan y toman la decisión por todo el pueblo venezolano. Luego tenemos la constituyente, que no es el pueblo, ni es supraconstitucional. La constituyente es sencillamente, en términos jurídicos, el máximo órgano de representación política del pueblo. Son representantes, no son el pueblo. Tienen grandes facultades por encima de los 5 poderes públicos constituidos. Eso es muy cierto. Entonces, en mi propuesta, tal vez idealista, yo quisiera un poder popular, ese hombre... Al margen mujer, de la constituyente. no, dentro de la nueva constitución que se va a redactar, Ajá. que tenga categoría de poder popular constitucionalizado, porque mucha gente habla el pueblo, el soberano, pero no hay mecanismos efectivos para que esas asambleas populares tomen decisiones vinculantes. Eso hay que operativizarlo, eso hay que desarrollarlo en normas dentro de la Carta Magna, Ok. y eso sería muy interesante para profundizar una democracia participativa y protagónica, no seguir el esquema representativo. Y cuando tú vas a redactar una nueva constitución, nombras una comisión. ¿Esa comisión va al poder originario o él asume la representación de que es el pueblo y el poder originario para redactar lo que le da la gana? No cabe duda, y yo quiero que esto quede como documento. Ajá. El proyecto de constitución elaborado por esa Asamblea Constituyente tiene que ser sometido a referéndum popular, al voto universal del pueblo. Sería impensable que, teniendo hoy en día una constitución del 99 aprobada por referéndum popular, esta constitución sea sustituida por otra que no vaya a Es referéndum popular. inexorable el referendo. Totalmente, totalmente. Tiene que ser sometido a referéndum ese proyecto, porque recordemos que el artículo 347 dice que la constituyente puede redactar una constitución, no puede crearla. Crearla es presentar la obra acabada y ya entra en vigencia. Redactarla es hacer proyecto y someterlo a aprobación. Por eso ese artículo 347 dice, crear un nuevo ordenamiento jurídico significa puede hacer leyes. Pero cuando dice redactar, redactar es menos que crear. Es elaborar proyectos y someterlo a la aprobación popular. Sobre eso no puede haber duda. Y sería un error político, hipotéticamente hablando, que el movimiento chavista, que alza valores democráticos de mayor participación del pueblo, incurriera en el error de no someter a aprobación del pueblo sus proyectos de constitución. Ok, te pongo este caso para terminar el programa. Resulta que la constituyente aprueba la constitución, no va al referéndum. Y esto es lo que va a funcionar de ahora en adelante. ¿Qué recursos tiene el ciudadano frente a eso? Evidentemente que pudiera ser ejercido un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Pero no es Justicia. supraconstitucional la constituyente. Otro punto muy importante. Ajá. La constituyente no es supraconstitucional, no está por encima de la constitución vigente. Ok. Ella, esa asamblea constituyente, debe trabajar en el marco de lo que dicen los artículos 347, 348, 349. Transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar constitución. Ok, te Pero no se pregunto. puede salir de allí. No Ok. puede decretar que La no haya Sala elecciones presidenciales. Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede anular una decisión de la constituyente. No puede hacerlo. Entonces, Pero esta constituyente, para que tenga legitimidad de desempeño, es decir, para que su actuación sea legítima, Ajá. debe respetar la constitución vigente, Por eso. la de 1999. No puede eliminar elecciones presidenciales, no puede eliminar la forma republicana, es decir, desaparece el Parlamento. Claro. Tiene que conservar las formas y el fondo de la constitución vigente. no puede eliminar la Asamblea Nacional. No puede eliminarla. No puede eliminar el Tribunal Supremo de sanc- Justicia. sí puede sancionar integrantes de los poderes, pero no disolver poderes, Ok. no desaparecer poderes. Bueno, gracias Jesús Silva, Muchas gracias. doctor en Derecho Constitucional. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí a la misma hora.